6 de la tarde con 35 minutos. La Subsecretaría de Prevención del Delito anunció que presentarán querellas criminales contra todos los que resulten responsables por los homicidios registrados en la región metropolitana en las últimas 24 horas. Profundizamos en esta materia, en materia de seguridad pública, junto a Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana. Daniel, buenas tardes, bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, un día complicado, un día de realmente malas noticias y noticias bien brutales en términos de la cantidad de fallecidos. Llevamos, si uno hace un cálculo así a la rápida, como 6 personas asesinadas o 6 muertos en 24 horas. Así es. Hemos conocido hoy día múltiples casos. Sí. Hay que pensar que en Chile... No son del mismo tipo, yo sé que no son del mismo tipo. Ya, pero también, primero como para mencionar la cantidad. Nosotros en Chile teníamos hace 8 años atrás alrededor de 600, 700 homicidios por año. O sea, eso quiere decir 1, 2 por día en realidad, como el promedio. Si hay y que era un promedio bajo comparado con el resto de América Latina, por ejemplo. Exacto. América Latina es una de las zonas del mundo más violenta y por lo tanto donde tenemos más homicidios. Si Chile se compara con Europa, incluso en esos años tenemos tasas altas de homicidios. Con Oceanía también tenemos tasas altas. O sea, con los países más desarrollados de la OCDE tenemos problemas. Con los vecinos pareciera que estamos relativamente bien comparado con los vecinos. Si bien seguimos teniendo esa posición relativa en el mundo, los homicidios en Chile han aumentado de manera muy importante, o sea, más de un 70% en los últimos 8 años. Y eso significa, claro, que ya esos 2 por día ya no son 2 por día, son 4 por día más o menos en promedio. Pero como son relativamente pocos, si un día pueden ocurrir 6, otro día pueden ocurrir 2 y se mantienen esos promedios. Entonces tampoco es que porque un día ocurran 6 homicidios es pensar que estamos en una ola desatada de homicidios, pero hay que preocuparse por el crecimiento sostenido que hemos tenido de los homicidios en los últimos años. O sea, para aclarar, ¿a ti no te parece especialmente preocupante lo que ha ocurrido el día de hoy con 6 homicidios en 24 horas? A ver, por supuesto que uno no puede no preocuparse cuando son 6 homicidios. A eso voy, no están fuera de la normalidad. No, está dentro de la tendencia que eso es lo preocupante. O sea, si fueran aislados 6 homicidios y después no ocurrieran más, estaríamos... No sería un gran problema. Claro, no sería pero, tema. O sea, evidentemente, suena duro decirlo así, pero porque evidentemente cada homicidio hay una vida por medio y es gravísimo. Pero el problema que tenemos es que el crecimiento sostenido de los homicidios que han habido en los últimos años sigue manteniéndose y seguimos creciendo en esa tasa de homicidio. Y eso hace pensar que tenemos situaciones delictuales que son distintas y que ya no son los mismos homicidios que teníamos antes, han mutado. Y de hecho eso es lo que vemos hoy día, que tenemos tipologías distintas de para homicidios. explicar las diferencias y por qué importan esas diferencias, porque alguien podría decir, oye, pero ¿qué importa si uno es la pareja matando o asesinando a la señora y otros son una banda de tipos que se bajan de un auto y asesinan a 3 personas en una plaza en la Florida? ¿Por qué es importante hacer la diferencia o qué tipo de delito sería cada uno? A ver, evidentemente, si no entendemos bien cuál es el tipo de homicidio al que nos estamos enfrentando, nunca lo vamos a poder prevenir. O sea, hay que entender las dinámicas delictuales. Y por eso cuando se habla, no, se han hecho muchos diagnósticos, ya no más diagnósticos a la hora de la acción, ojo que los diagnósticos son necesarios. Y el problema histórico no es que se hayan hecho muchos diagnósticos, es que no se hacen medidas acorde a los diagnósticos, a los resultados de sus diagnósticos. Perfecto. Entonces, es un buen punto. Y lo que estamos viendo hoy día es que, al parecer, la verdad es que conocemos muy poco antecedentes, estamos recién conociendo los casos, pero al parecer habrían 2 tipologías delictuales. Hay unos que están relacionados con crímenes donde el delito de homicidio es un fin para obtener otro beneficio y otros delitos donde el homicidio es el fin en sí mismo. Y esa es la gran diferencia. Cuando vemos homicidios pasionales, que se llaman antes, o violencia de género, en general son iras de un momento, riñas en un bar, en que no hay un fin más allá del homicidio por la ira que se siente en ese minuto. Pero cuando el homicidio es un medio para robar, por ejemplo, o para hacer un ajuste de cuenta, o para una quitada de droga, o para establecer soberanía sobre ciertos territorios, eso está relacionado normalmente con bandas delictuales que tienen capacidades distintas. Otra cosa súper importante también de diferenciar es con qué se comete el homicidio. Un arma blanca es mucho más fácil de obtener. Incluso antiguamente los objetos contundentes eran súper frecuentes en la comisión de homicidios. Hoy día las armas de fuego están siendo mucho más presentes y también eso da cuenta de que hay un mercado ilegal de armas de fuego que está abasteciendo a estas personas que están cometiendo los homicidios como un fin para tener otro beneficio. Bueno, yo sé que es difícil hablar de los casos concretos, ¿cierto?, aplicándole esta misma diferenciación, pero para tener una idea de las diferencias, hay uno de los delitos que se está investigando como femicidio,
homicidio, como probable femicidio, ¿cierto? Esa mujer que es encontrada de una manera horrible, ¿cierto? Dentro de un tambor, donde el imputado es un imputado conocido, es la pareja. Por supuesto, esto es solamente imputado, lo están investigando, pero eso es el tipo de homicidio que antes se le llamaba, o malmente se llamaba pasional, ¿cierto? Donde hay además un imputado conocido. Así es. Y por lo tanto uno podría pensar que esa persona, por más horrible que haya sido lo que cometió, si es que él lo cometió, no va a ir y va a matar a otra persona. Claro, a no ser que sea un homicidio en serie, pero que es otra cosa. Ya, pero es otro tipo de... Claro, efectivamente. Eso se diferencia con el grupo que parece ser una banda, ¿cierto?, de personas que se bajó de un auto en la medianoche de ayer en una plaza, la Plaza Lircay de la Florida, y disparó a un grupo que estaba también en la plaza y mató a 3. Así es. ¿Y qué es lo que vemos? En este crecimiento de los homicidios que hemos tenido en los últimos años, que prácticamente se han duplicado un poco menos, en los últimos 8 años vemos que los homicidios con imputado conocido solo han aumentado un 25%. Digo solo porque la relación es distinta. Pero, sí. Y como tú lo explicabas muy bien, esos homicidios son menos, pareciera que pueden ser menos dañinos porque no van a ser tan frecuentes. Claro. Pero los homicidios sin un imputado conocido han aumentado en un 175%. Wow. Entonces, todo el aumento prácticamente está en este tipo de homicidios sin imputado conocido, o sea, los que están relacionados con bandas delictuales que ocupan el homicidio para tener otros beneficios. Y que uno se imagina que podrían cometer otros homicidios porque están dedicados a eso. Como tú decías, el homicidio no parece ser el fin, sino que es el medio para conseguir otra cosa, pero además el hecho de que no tengan imputado conocido es más difícil de resolver y de prevenir, ¿o no? Evidentemente. O sea, de prevenir, primero son homicidios que son premeditados. Ya. Ese es el tema. Normalmente eso es lo que hace la diferencia entre tener un imputado conocido, que la persona lo planificó y por lo tanto logró ocultarse después de cometer el hecho. Cuando no, evidentemente va a ser mucho más difícil perseguirlo cuando la persona lo planificó porque se va a poder ocultar mucho más fácilmente y va a ser mucho más difícil determinar quién lo cometió después, entonces no se esclarecen tan fácilmente. Antes se esclarecía más del 80% de los homicidios en Chile. Hoy día se están esclareciendo mucho menos porque estas características cambian. El problema de los homicidios cuando son planificados y cuando corresponden a bandas es que no es solo el homicidio el daño que están generando, que ya es altísimo, evidentemente, sino que como lo ocupan como un medio para cometer otros delitos, esos otros delitos están generando mucho daño también. Por ejemplo, te han metido drogas de por medio, van a ser más frecuentes, van a ser más violentos, no solo, muchas veces terminan en homicidios, pero también cuando uno de esos robos, por ejemplo, con violencia, termina en homicidio, pueden haber muchos otros delitos más de robos con violencia que, si bien pueden no haber terminado en homicidio, pueden haber sido muy dañinos para las familias que lo sufrieron, como encerronas, por ejemplo. Y eso no pasa en el caso de un homicidio de una violencia de género, por ejemplo, que va a ser el daño, es gravísimo, pero es el daño acotado a ese hecho en particular. Estos otros es dable pensar que van a tener una relación con muchos otros más hechos de violencia, de otros delitos, y que van a generar mucho más daño a la ciudadanía. Ahora, tú decías, Daniel, que es importante tener un buen diagnóstico para poder tomar las medidas, digamos, precisas para ese diagnóstico, ¿cierto? Para tener medidas que sean eficientes para prevenir que siga ocurriendo esto. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Por qué? No voy a decir de un día para otro. Tú dices, en los últimos 8 años ha ido la tendencia en aumento, pero del año pasado a este año ya hay un aumento de la cantidad de homicidios. Es difícil medirlo cuando el tiempo está corto, sí, pero alrededor de un 35-40%. 35% según los últimos antecedentes que yo vi. ¿Qué está pasando? Y la mayoría de ese aumento, como tú decías, son de imputados desconocidos. O sea, corresponde a un fenómeno nuevo o distinto en nuestro país de estas bandas de crimen organizado, narcotráfico, etc. Hay una discusión que se está instalando en Chile hoy día, ¿qué es crimen organizado? Y son definiciones siempre difíciles, pero en la práctica, para no entrar... A todo lo complicado, como que no se sabe lo que es, se dice crimen organizado. Exactamente, pero para no entrar en eso, evidentemente cuando se habla de crimen organizado uno piensa las bandas mexicanas o estas cosas, estos países que tienen unas bandas transnacionales mucho más complejas. Pero bueno, crimen organizado uno puede pensar que hay una organización que tiene capacidad de generar delitos, ya no uno solo, sino que es un grupo de más de 3 personas que está generando delitos que tienen penas de más de 4 años. Eso es lo que se estableció en la Convención de Palermo y eso definió lo que era crimen organizado. Entonces, ¿hay crimen organizado en Chile? Si uno lo mira en esas perspectivas, evidentemente que tenemos bandas que están operando y tenemos muchos indicios. Uno, los homicidios sin imputado conocido, que ya lo decíamos. Segundo, la ocurrencia de delitos con armas de fuego. Están proliferando de una manera muy importante las armas de fuego y eso significa que hay un mercado que es capaz de abastecerlos. En los decomisos de armas, antes aparecían las armas hechizas de manera muy frecuente. Hoy día las hechizas no aparecen
porque hay una capacidad de hacerse de armas formalmente fabricadas. Y esas ingresan al país por la frontera o son robadas o armas perdidas, etc. Tercer lugar, tenemos en los robos de vehículos, y esto no hay que mirarlo en menos. Antes teníamos también, hace 6, 7 años atrás, aparecía el 80% de los vehículos que eran encargados por robos al Servicio de Encargo y Búsquedas de Carabineros. Hoy el año pasado apareció solo el 42%. Eso significa que hubo 17.000 vehículos robados que no aparecieron. O sea que las bandas delictuales tuvieron la capacidad de reducirlo. Entonces ya no es un ¿De robo... reducirlo o sacarlos del país? Sacarlo del país, claro, reducirlo por tres formas. Estaba pensando en la reducción cuando los venden no, por parte. claro, También se llama reducción cuando los sacas. Lo puedes clonar y venderlos en Chile, ¿Sí? entero, exportarlos, como bien dice, o puedes desarmarlo y venderlo por parte. Y esa capacidad instalada da cuenta de una organización criminal que está operando en nuestro país. Entonces, por eso, no podemos seguir pensando en perseguir los casos individualmente. El portonazo no se resuelve solo capturando a los menores de edad normalmente que lo están cometiendo, claro, sino que tenemos que investigar la organización criminal para poder desarticularla y poder evitar todos los delitos. Los eslabones, últimos eslabones son los más reemplazables. Entonces, uno por mucho que capture a un joven que está haciendo el portonazo, es el que le está pagando a ese joven por hacer el portonazo el que va a seguir operando y por lo tanto no vamos que va a contratar a otro. Va a contratar a otro fácilmente. Entonces, tenemos que tomar medidas para abordar el crimen organizado. Primero tenemos que darnos cuenta que existe. O sea, este tipo de problema delictual existe en Chile. Y tenemos que abordarlo entonces con herramientas que permitan desarticular ese tipo de bandas, que no es lo mismo que el robo común o de menor escala. ¿Sientes tú que la autoridad tiene conciencia de que existe crimen organizado en Chile, más allá de decirlo, y que se están tomando las medidas correctas para atacar el crimen organizado? Porque lo que sabemos hasta el momento es que en el presupuesto 2023 viene un aumento en el tema de seguridad y hay una parte, un fondo para la creación de una unidad, no sé si se llama unidad, pero digamos, que se dedica o que se va a dedicar a investigar y atacar el crimen organizado. ¿Son 38.000 millones? Sí. No suena suficiente, lo primero, pero después vienen las medidas que se van a tomar con esa plata, ¿o no? Es que eso es lo más importante. Ya, y eso no sabemos. Y lo más importante es que no sea solo... primero, que si hay conciencia, yo diría que sí. Ya. Hemos escuchado autoridades que están hablando ya de crimen organizado como tal. Y por lo tanto, si bien siempre hay una intención de no alarmar a la ciudadanía, y eso se entiende también, sí, pero esta ya se da cuenta de que hay bandas que están operando en el territorio nacional y eso mismo, el presupuesto adicional también da cuenta de eso. Así que yo creo que sí hay un entendimiento. Eso es una buena que existe noticia. El problema. Eso es bueno. Después, ¿cómo abordarlo? Muchas veces nos preocupamos de los aumentos presupuestarios. Los aumentos presupuestarios siempre son marginales, siempre. Entonces, si no miramos el grueso del presupuesto, que es lo que se gasta en el funcionamiento del sistema entero de seguridad y justicia, y ahí generamos los cambios, la verdad es que lo otro nunca va a generar un cambio significativo. Puede ayudar, pero nunca va a ser un cambio significativo. ¿Dónde tenemos el problema? En que los fiscales hoy día tienen, en promedio, si uno hace el cálculo simple y divide todas las causas que ingresan al Ministerio Público por la cantidad de fiscales, cada fiscal permanentemente tiene 1.806 causas en investigación. Es imposible. Imposible. Entonces, cuando a uno le llega la carta esta, cuando hace una denuncia, le llega la carta de que su causa fue archivada y además que uno le pide, incluso si usted tiene más antecedentes, apórtelo, y uno dice, ¿cómo? ¿Pareciera que no están haciendo su pega? No, esa es parte de la pega. O sea, el archivar rápidamente, registrando los antecedentes que permiten relacionar esa causa después, incluso archivada con otras causas, para agrupar y para poder desarticular bandas es fundamental. Pero para eso tenemos que darle capacidades al sistema para que pueda priorizar. Y esto pasa con el Ministerio Público, que ahora estamos en este proceso tan importante de elección del nuevo fiscal nacional. Pasa en Carabineros de Chile también, que se han sumado más de 200 funciones a Carabineros y por lo tanto las funciones más relevantes, que son las del patrullaje preventivo, que se sabe que funciona en los lugares donde se concentra el delito, o la investigación, se castiga muchas veces por hacer otras funciones que no aportan valor. Creo que lo principal, más que el recurso y que centrarnos en cuánto aumentó, es cómo generamos capacidad de gestión para que los recursos que ya tenemos funcionando realmente tengan un impacto significativo. Se nos acaba el tiempo, pero solo para terminar, Daniel, desde hoy, ¿cierto? Y hasta el jueves se está desarrollando, y ustedes están desarrollando en la Fundación Paz Ciudadana, la 13ª Conferencia Internacional de, precisamente, Estrategia para la Comprensión y el Abordaje del Crimen Organizado. Esto me imagino que va a ser, o ha sido ya, está siendo tema fundamental. Así es. O sea, dándonos cuenta que el tema es relevante, que se está instalando en Chile, que tenemos que abordarlo de una manera seria, primero creamos la unidad de crimen organizado, una dirección de crimen organizado dentro de la Fundación Paz Ciudadana, que no existía, y además organizamos este año, todos los años hacemos una conferencia, pero este año la conferencia internacional la dedicamos al crimen organizado. Tenemos invitados internacionales del mayor nivel, hoy día
partió a las 9 de la mañana, terminó a la 1, con 3 exposiciones de verdad muy aclaradoras de qué es lo que es y cómo podemos abordar la situación de crimen organizado en Chile. Mañana continúa y el jueves termina con una sesión presencial. Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Noticias 24. Muchas gracias por invitarme.